Durante el día de hoy tenemos como tema, ¿verdad?, principal cáncer de colon. Durante el mes de marzo, eh, todas las diferentes asociaciones médicas, ¿verdad?, hacemos énfasis en este tema y el propósito es concientizar sobre esta condición. Y tenemos como invitada a la doctora Walisbeth Class de GastroClass, quien nos ha dado el honor de visitarnos hoy y poder compartir con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un placer para mí. Súper. Pues en este tema, que es su área de expertise, nosotros siempre queremos buscar la manera de llevar el mensaje a los pacientes y a los seguidores de cómo nosotros los médicos, ¿verdad?, evaluamos todas estas condiciones y cómo se presentan. Así que yo creo que como primera línea, ¿verdad?, es qué signos y síntomas ustedes, ¿verdad?, evalúan y buscan en estos pacientes para levantar la sospecha de que pueda haber una posibilidad de cáncer de colon en un paciente. Bueno, pues primero que nada, a medida que pasa el tiempo, la edad es un factor de riesgo importante y las guías han cambiado, pues se ha visto que hay pacientes más jóvenes cada vez que están desarrollando cáncer de colon. Así que las guías actuales lo que recomiendan es que se comience a hacer colonoscopías a los 45 años en un paciente, ¿verdad?, sin ningún tipo de factor de riesgo o síntomas. Sin embargo, siempre una de las cosas que nos preocupa es un paciente que tenga una prueba de sangre oculta en excreta, pacientes que tengan pérdida de peso anormal, pacientes que estén evacuando diferente, que la excreta sea más finita. Ese tipo de pacientes siempre nos preocupa más. Otra cosa que quizás, nos puede dar señales de alerta es un paciente que está notando sangrado rectal o que la hemoglobina está más bajita y no sabemos por qué, ¿verdad? No hay una Ujú. explicación. Ese paciente es un paciente que nos preocupa y que definitivamente necesita una colonoscopia. No importa que tenga 45 años, ¿verdad? Un paciente que presente esos síntomas antes pudiera ser una señal de alerta. Sí, que los 45 años lo estamos usando, que de hecho eso fue un cambio reciente en la guía, exacto, Correcto. que ahora a 45 años es como screening, como seguimiento, pues te llevas una colonoscopía eh, para detección, obviamente, de alguna lesión, ¿verdad?, que podamos encontrar que pueda ser precancerosa o que tengamos un cáncer. Pero si el paciente tiene síntomas, esto es para Eso es asintomáticos así. los 45 para adelante, pero pacientes que no tengan, que tengan algún tipo de síntomas preocupantes, obviamente deben buscar ayuda, Correcto. esto en donde entonces se pueda intervenir en una etapa más temprana. Eso. Y ahora yo pregunto, ¿y aquellos pacientes que tengan un historial de familia, Ujú. que existe una alta prevalencia de colon cáncer en nuestra población en Puerto Rico y sabemos que hay diferentes condiciones genéticas y predisposiciones genéticas que pueden elevar ese riesgo? Pues entonces, ¿cómo puede variar eso en el seguimiento de esos pacientes? Pues siempre hay casos, ¿verdad? Situaciones diferentes, pero un paciente que tenga historial familiar ¿verdad? En personas cercanas como papá, hijos, hermanos, ese paciente, dependiendo de cuándo se hizo el diagnóstico a sus familiares, cuándo le tocaría la colonoscopia. Usualmente la edad promedio es 40 o se supone que sea 10 años antes del diagnóstico de ese familiar. O sea, que si a su papá le dio cáncer de colon a los 45, se supone que ese paciente se haga la colonoscopia a los 35 años. Que todo, ¿verdad?, se individualiza en base a esos criterios. Ya hay otros síndromes, ¿verdad?, genéticos, Ujú. que son pacientes que tienen un mayor riesgo y ese paciente pues habría que ver la situación que tenga ¿verdad?, y su historial médico para entonces saber cuándo sería la colonoscopia, que puede ser tan temprano como a los 20 años, que todo Claro. va a depender de eso. Sí, eso es importante porque muchas veces el paciente va al médico primario o al internista o a cualquiera de los médicos y pues puedan entender que muchas veces nosotros hacemos esa pregunta de cuál es la historia en la familia, si hay Ujú. alguna enfermedad en la familia. Y un propósito importantísimo, ¿verdad?, de esa pregunta tan simple o general es poder establecer algún perfil de riesgo para poder nosotros eh, ver dentro de nuestras guías Ujú. cómo podemos entonces establecer el El tipo de riesgo. cernimiento y el riesgo de cada paciente. Inclusive, se me olvidó mencionar, también pacientes que tengan familiares cercanos con pólipos en el colon,
que sean, ¿verdad?, de alto riesgo, también ese paciente se debe hacer una colonoscopia antes. Por eso que también preguntamos si hay pólipos, ¿verdad?, en la familia, porque ese paciente sí también tiene un mayor riesgo de desarrollar pólipos y cáncer de colon. En la práctica nuestra de radiología, ¿verdad? Nosotros eh, interaccionamos con los pacientes de cáncer de colon una vez, ¿verdad?, han sido diagnosticados y nosotros pues hacemos procedimientos radiológicos de CT scan o MRI para determinar los estadios del cáncer, buscar las metástasis y demás. E interesantemente hemos visto cánceres y hemos tenido que hacer estadios en poblaciones de pacientes bien jóvenes, en donde usualmente la incidencia de estos síndromes o estos factores genéticos pues tienen un rol importante. Así que es importante que aquellos que tengan esa historia familiar lo dejen saber a sus médicos de cabecera para tomar nosotros, ¿verdad?, las acciones correspondientes y poderlos guiar por el diagnóstico preciso y los procedimientos. Correcto. Realmente esto es como un equipo, ¿verdad?, multidisciplinario. Nosotros como gastroenterólogos necesitamos ayuda del radiólogo. Una vez se hace el diagnóstico de cáncer de colon, pues ese paciente necesita hacerle un estadio con unas imágenes. Usualmente pedimos imágenes de pecho, abdomen y pelvis, porque el propósito es ver cómo vamos a manejar la situación, ¿verdad? Cómo vamos a tratar a ese paciente en base a los hallazgos de esas imágenes. Otra persona que es bien importante en el proceso del patólogo, ¿verdad? El patólogo es el que hace el diagnóstico de acuerdo al tejido que se le da de las biopsias que nosotros hacemos. Y otra persona importante en el proceso es el cirujano, porque ese paciente que es candidato quirúrgico, pues obviamente queremos avanzar y remover esa masa y básicamente luego referirlo al oncólogo si es necesario. ¿Verdad? Obviamente esa es su expertise, pero si es un paciente que tiene una masa localizada, pues usualmente ese paciente se le remueve el área afectada, la mayoría se pueden reconectar y en esencia esa sería ¿verdad? Sería el tratamiento. El hecho de que reciban algún tipo de quimioterapia o radioterapia sería raro y eso todo dependería también, ¿verdad?, de lo que indique el oncólogo en base a toda la información que tenga. Sí, que nosotros trabajamos en equipo y muchas veces Exactamente. tenemos que estar en comunicación y en contacto unos con otros y a veces aunque el paciente no lo sepa o Exacto, no por nos eso lo vea en menciono. acción, pero todos estamos en comunicación siempre en beneficio de nuestros pacientes. Esto, y ese procedimiento de la colonoscopia, que es el que siempre hablamos y durante este mes enfatizamos a los pacientes de la concientización de cáncer de colon y donde el estudio de la colonoscopia pues es el método de discernimiento ¿verdad?, indicado, pues eh, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la colonoscopia? Quiero que usted nos explique cómo se preparan, cómo es esa etapa antes de hacer la colo, qué pasa ahí, para que nuestros pacientes escuchen. Bueno, pues puedo narrar mi experiencia porque ya yo me hice la colonoscopia. No es lo mismo pasar por la experiencia. Realmente la parte más mala de este estudio es la preparación del día antes. El día antes el paciente tiene que hacer dieta líquida realmente todo el día. Y en la tarde comienza un proceso de limpieza con un purgante que se le da al paciente. Ese purgante es la parte que a los pacientes no le gustan, pues que el sabor no es el mejor. No es el mejor, Eh, yo lo he y tomado y los, no es el y los mejor. planes médicos pues no cubren los que quizás sean más fáciles o sepan mejores. Pero pues es lo que hay por el momento. Esperemos que esas cosas sigan, ¿verdad?, progresando. El paciente no duerme porque básicamente está En el toda la baño. madrugada yendo al baño. El paciente el día del estudio tiene que ir en ayuna. Sí puede tomarse los medicamentos que tome diariamente, excepto los de la diabetes, ¿verdad? Que siempre se le dice al paciente diabético, ese día no vas a utilizar nada porque vas a estar en ayuna, te baja el azúcar. El paciente llega a la oficina. Ese día se recibe por el enfermero que le va a coger una vena. Y el propósito de cogerle esa vena es darle la sedación por vena en una camilla. Se entra al cuarto de estudio. En ese cuarto de estudio, pues yo estoy con el paciente y el enfermero que me asiste durante el procedimiento. Se le da la sedación por vena y se comienza el estudio.
El miedo del paciente es que le duele, que si me va a doler, esa es la pregunta más común. Yo siempre les digo que no les va a doler, que ese medicamento que yo le estoy dando es para relajarlo y que no le moleste el procedimiento en ningún momento. Paciente que le moleste, pues obviamente uno no va a esforzar el procedimiento. Y inclusive la mayoría de los pacientes dicen al final, ¿ya se acabó? Y yo, sí, ya. Ni se da cuenta uno, porque Exacto, yo me la he hecho y desde que exacto. empezó la colo hasta que terminó no me di cuenta Sí. y ya terminamos. Y después me dicen, ay, es que lo peor es la preparación y realmente es lo peor. Pero realmente el mensaje que queremos llevar es que la mayoría de los pacientes que tienen pólipos no tienen síntomas. Y entonces un paciente no se quiere hacer el estudio porque yo me siento bien y esa no debe ser la mentalidad. Realmente una vez el paciente termina el estudio, tiene que ir acompañado por alguien que guía por el paciente porque no puede guiar por la sedación que se le da. Y luego se cita el paciente, si se le coge alguna biopsia, se cita luego para discutir las biopsias y los hallazgos del estudio. Y como mencioné, realmente lo más malo es la preparación. Pero hay que tener también en mente que esto no es todos los años, ¿verdad? Posiblemente sea de aquí a 3, 5 años. Y lo que queremos es prevenir cáncer de colon a través de la colonoscopía, removiendo estos pólipos, que es lo que se puede convertir en cáncer en el futuro. Claro, sí que en mi experiencia cuando me hice la primera colonoscopía, pues esa misma fue la experiencia. O sea, la preparación es la parte más, ¿verdad? Molestosa. Y realmente el procedimiento no duele, no te das cuenta, estás sedado, termina. Es algo que no, también es importante darle saber que después que sales de ahí, despiertas del medicamento y realmente no vas a tener ningún síntoma mayor o ningún tipo de problema. Evidentemente, cualquier signo o síntoma que puedas tener, pues obviamente le expresa la preocupación al tu médico o al gastroenterólogo. Pero realmente el propósito, como usted bien dice, que el propósito es prevención. Y la prevención, aunque no tengamos síntomas, precisamente es para eso, es para poder tener una detección temprana de esos pólipos. Si detectamos ese pólipo en un estadio precanceroso, podemos curar al paciente sin tener que hacer una intervención mayor, sin tener que haber morbididad y mejoramos, obviamente, la mortalidad de los pacientes. Mientras más temprano podemos detectar ese cáncer de colon o esa masa, mejor, más fácil es tratarlo, menor es la morbididad y mejoramos la mortalidad de nuestros pacientes. Y ese es el propósito, ¿verdad?, de todo prueba de discernimiento, la detección temprana. Así que yo creo que con esto hemos dado un buen resumen a nuestros pacientes de qué se compone esto. Es importante que tanto a usted, a su familia, a sus vecinos, familiares cercanos, le orienten sobre este tema y que durante este mes nosotros vamos a estar haciendo todos nuestros esfuerzos por llevar el mensaje sobre la concientización de cáncer de colon. La doctora Wallis Class esta es su misión, es parte, ¿verdad?, de su trabajo diario, pero a la misma vez durante este mes también hacen un esfuerzo todo el mundo en conjunto, los gastroenterólogos, los diferentes médicos que estamos envueltos en esta condición. Así que, ¿dónde podemos conseguir a la doctora Class para nuestros pacientes? Bueno, pues mi oficina está en Capital Center Building en Atorrey. Pueden llamar al 939-236-3239 o al 939-484-2484. En las redes sociales es Dra. Wallis Class. Pues de nuestra parte, de Puerto Rico Imaging Center, agradecido por su participación y colaboración con nosotros. Gracias. Esperamos que esta información sea de ayuda para todos ustedes. Bueno, recuerda seguirnos en nuestras redes, que nos puedes conseguir en Puerto Rico Imaging Center y nos puedes conseguir a través de Spotify en nuestro podcast, que es Una Imagen de Salud y Bienestar. Recuerda que en Puerto Rico Imaging Center te queremos saludable y en la prevención está la solución.